Y bueno, cracks, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, unas cositas que me he encontrado y me han parecido muy interesantes. De hecho, mucho más que interesantes. Seguramente a ustedes también. Sé que siempre les digo lo mismo, pero la verdad es que me han parecido que son realmente brutales y que vale la pena escucharlos. Más tarde les voy a hacer otro video también chévere en el que vamos a escuchar varias cosas, entre ellos a Florentino Pérez, con una declaración que he rescatado y me ha parecido excelente, me ha parecido realmente brillante. Así que lo de siempre, vamos a repasar varios clips, los vamos a reaccionar y por supuesto lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, repasaremos juntos varias cosas que me han llamado la atención, espero que a ustedes también. Así que nos vamos a pasar a la pantalla, pero en caliente, rapidito, para que veamos lo primero que quería ver. Y me ha parecido brutal este video que ha subido Marcelo a su cuenta oficial, en este caso creo que era de Instagram. Y por supuesto, si consigo los audífonos, si no, bueno, lo hacemos con las bocinas esto, pero que no se escuche tanto, para que vean esta increíble obra de arte. Veamos. Fala galera, cheguei em Madrid e vim aqui para colocar as conquistas de 2023 com o Fluminense. Bueno, chicos, ahí está lo que les quería mostrar. Sé que para muchos les va a parecer seguramente irrelevante, pero es que me parece impresionante el museo que tiene Marcelo, que evidentemente, para no decir todo, en su gran mayoría es lo que ha ganado con el Real Madrid. Me pareció realmente brutal y por eso se los quise compartir, porque sé que Marcelo se ganó el corazón de muchos de nosotros, pese a sus últimas temporadas que tal vez no fueron las mejores. Este hombre se ha ganado el respeto y la admiración, sobre todo también porque después de salir del Real Madrid, incluso él queriendo renovar su contrato, que para mí estuvo bien no renovárselo, siempre ha profesado su amor al Real Madrid. Quiero que ahora escuchemos algo del chico Sergio Herrera, que me parece un porterazo del de Osasuna, que había pegado un rajadón y que también, bueno, ha dicho otras declaraciones que me han llamado la atención y ya me van a entender por qué les estoy diciendo esto. Así que vamos a escucharlo. Pues está claro que es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, quien no lo vea es que no ve mucho fútbol y de ahí que pues económicamente es lógica, yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más, ¿no? Pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española. Y bueno, venimos aquí y porque nuestra profesión y punto. Bueno, el mismito discurso que yo siempre he criticado a los amigos que están relacionados con el fútbol, especialmente a los futbolistas y a los entrenadores, el de ay, el fútbol para los aficionados, de gánatelo en el campo, de la madre de no sé quién. Señor Sergio Herrera, en principio, si usted quiere que el fútbol sea para los aficionados, deje de cobrar, qué sé yo, 3, 4 millones de euros y pase a cobrar 1.500 euros, que creo que es un salario más o menos básico en España. Para ese dinero que usted está dejando de ganar, se lo dan a los dirigentes del fútbol español, lo hacen todos los futbolistas y de esa manera ellos no tienen que llevar el fútbol hacia otros lugares. Es que me parece increíble la hipocresía que esta gente mantiene. Y otra de las cosas que quería analizar es que este hombre, después de los pagos a Enríquez Negreira, después del robo que le mete el Barça a la Osasuna el día de ayer, después de todo esto, y todavía dice que es una competición diseñada para Real Madrid y Barcelona, ¿por qué tienen que mencionar al Real Madrid incluso cuando el que les acaba de pasar el sin hueso por la cara ha sido el Palanca Fútbol Club? ¿Por qué tenemos que siempre salir a mencionar al Real Madrid? Es que es una cosa impresionante, como les decía, y luego de saber todo lo que se ha sabido, incluso con los pagos a Enríquez Negreira, todas estas cosas, y esta gente todavía está con el tema del Real Madrid. Es que es una cosa tan absurda como impresionante. Bueno, de pronto no es tan impresionante porque seguramente hemos visto este tipo de cosas durante tanto tiempo que seguramente ya nos parecerá hasta normal. Quiero que vayamos cerrando este video con unas declaraciones de Xavi
Y en esa previa a la Supercopa, también quiero que a la final de Supercopa, y también quiero que escuchemos al final algo de Gerard Romero que me ha parecido desquiciante. Así que primero vamos a escuchar al genio de Terraza, creo que es el chico este. Vamos a escucharlo. ¿Qué argumentos tienes para pensar que el domingo se le puede ganar esta final al Real Madrid? Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid, nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que la prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que tuvimos la sensación de haber podido conseguir mucho más. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Bueno, me parece curioso que este hombre siempre está hablando. Es que si algo yo he aprendido con el tiempo, muchachos, es a no decir la estupidez que acaba de decir este hombre. Por ejemplo, como le escuchamos cuando el Bayern le termina metiendo en aquella fase de grupos que lo termina mandando a Europa League, que el Bayern le termina cascando creo que 6 goles en 180 minutos y dicen que el Bayern no los pudo dominar. Y es exactamente lo mismo. Bueno, hemos dominado al Real Madrid durante 60 minutos. Lo que pasa es que los siguientes 30 minutos pues no hemos podido sacar nuestro mejor fútbol. Es que me parece increíble. Creo que me sorprende poco también. De hecho, en el mundo del fútbol hay demasiadas pocas cosas que me sorprendan a mí. Pero si hay algo que me parece curioso, y lo digo y lo sostengo, es cómo esta gente se ha aguantado el sinvergüenza de Xavi con esta cantidad de mentiras durante todo este tiempo y cada vez que quiere y cada vez que puede. Es que es una cosa increíblemente absurda con el relato de toda la vida. Un equipo que se está cayendo a trozos, ya no hablando de a nivel corrupción y la investigación que se está llevando a cabo y todo lo que está saliendo últimamente, sino también poniéndonos a pensar un poco a nivel deportivo cómo se está cayendo a trozos este equipo, y todavía con el tema del ADN, nuestro mejor juego. O sea, es que, Dios mío, yo definitivamente no sé cómo hace la gente del Palancas para soportar un tipo tan cretino como el señor Xavi Hernández. Pero bueno, vamos a continuar y cerramos este video con este genio que aparece aquí. Quiero que pongan especial atención porque es interesante esto. Una cosa es que puedan consumir nuestras cosas, otra es que mientan. Y esto de mentir está muy de moda. Entonces, pues para una vez que pasa algo parecido, pero en contra de mi persona, pues quiero solucionar estas cosas. Gerard Romero, que es que han publicado una información mía y me gustaría matizar algunas cositas que se acaban de escribir. Si puedo hablar con algún compañero digital, por favor. No, al teléfono no te puedo pasar con nadie, pero sí que puedo facilitarte la dirección de correo electrónico. No, esto del correo electrónico, compañera, yo soy periodista, no soy periodista igual que muchos de los que están aquí, y tú no puedes pasar con la redacción de nadie de digital para que modifiquen. Tengo que mandar un correo electrónico en el 2024, ¿de verdad me estás diciendo? Sí, en el 2024 tienes que mandarnos un correo electrónico. Yo no puedo hablar con ningún compañero que está mintiendo y están difundiendo unas cosas que yo no he dicho. Mira, perdóname, si no va a haber corrección y educación en esta llamada, cuelgo, ¿de acuerdo? Sí, educación la que no tienen ustedes en publicar cosas que no tocan, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Como profesional entenderás que no te voy a seguir atendiendo al teléfono si estás faltando al respeto. No estoy faltando al respeto, solo estoy exponiendo la situación. Acusándonos de mentir, perdóname. Bueno, pues ¿por qué estáis mintiendo? Porque yo soy el responsable, ustedes están consumiendo un contenido mío y ustedes están mintiendo. Listo, te facilito, si quieres tomar nota de una dirección de correo electrónico donde puedes mandarnos aquello que dices que quieres que maticemos, ¿de acuerdo? Dígame el correo. La dirección te la facilito ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Visiblemente nervioso este caballero. Me parece curioso cómo está con esa soberbia de que yo también soy periodista, esa sobradez. O sea, como que aquí me tienes que respetar más que a cualquier persona que llame al diario a poner una queja. O sea, una cosa increíblemente absurda. Pero lo que más me parece absurdo es que recientemente han tenido que salir futbolistas como Pedri o como el mismísimo Lionel Messi a decir que este caballero es un tremendo mentiroso y que se inventa las cosas y que definitivamente lo han dejado en su sitio. Es lo que me parece más curioso, que después de todas estas momentos ridículos que le han hecho
hecho pasar algunos futbolistas de su amado Palanca Fútbol Club, este hombre todavía se atreve a ponerse a hacer semejante ridículo en directo. Es que es una cosa increíblemente absurda, pero bueno, como decimos por ahí, el que le gusta cobrar no le gusta que le cobren, algo así se dice por aquí, no me acuerdo bien cómo se dice, y es exactamente lo que podemos pensar de este caballero. Es una cosa de locos y que, repito, le ponen muy mal sitio y que evidencia cada vez más esa caída que se va produciendo poco a poco, porque la gente también se cansa de que le mientan, de que lo engañen, y sobre todo les deja muy bien evidencia a este señor. En este momento, pues nada, despedirme esperando que hayan disfrutado de este video. Más tarde les voy a hacer otro bastante interesante, así que muchísima atención. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.